Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Ivana Tovar y el día de hoy hablaremos sobre la evolución política de la educación inclusiva de manera escalonada en decenios. Para dar inicio a esta evolución, debemos comenzar en la década de 1940, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que enfatiza que la educación es un derecho fundamental para todos, promoviendo la igualdad y la dignidad de las personas. Desde sus inicios, este documento establece que toda persona que tiene derecho a la educación sin discriminación y que ésta debe ser inclusiva y accesible para todos, incluyendo a los grupos vulnerables y diferenciados. Este compromiso sienta las bases para el movimiento hacia una educación inclusiva que busca garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, origen o condición, puedan participar plenamente en la sociedad y acceder a oportunidades educativas equitativas. No siendo más, los dejo con mi compañera. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Mayerly Díaz y continuando con la línea de tiempo en la evolución de la política de educación inclusiva, para el año de 1950 se continúa promoviendo el derecho a la educación, donde en 1945 se da la creación de la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de prevenir futuros conflictos, promover la paz y la cooperación de las Naciones Unidas. Paralelamente, para 1946 se creó la UNESCO con el objetivo de contribuir a la paz a través de la educación, la ciencia y la cultura. Sin duda alguna, marcó un hito en la educación, donde se garantiza el acceso a la educación para todos y la protección del patrimonio cultural y natural. Por otro lado, en 1886, en la Constitución Política, no se tenían disposiciones sobre la educación inclusiva. Para este entonces, solo se establecía la educación pública sería organizada y dirigida por el Estado y la Iglesia Católica, lo que no era nada alentador para los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Aunque la Constitución Política de 1886 establece algunos principios fundamentales sobre la educación que podrían interpretarse como antecedentes de la educación inclusiva. Entre ellos está la libertad de enseñanza y la igualdad ante la ley. Por otro lado, y continuando con nuestra línea, en 1959 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, un documento histórico que define los derechos fundamentales de los niños a la protección, educación, atención médica y vivienda y una buena nutrición. Siguiendo, en esta época acontecieron importantes situaciones en donde se dio la expansión del sistema educativo en Colombia en la década de 1960, en donde se inicia el Plan de Desarrollo Educativo bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Se formuló el primer Plan Nacional de Desarrollo Educativo con asesoría de organismos internacionales como la UNESCO y el BID. Este plan tenía como objetivo ampliar la cobertura, mejorar la calidad y modernizar la educación pública. Asimismo, en 1961, Colombia se benefició de la Alianza para el Progreso, un programa impulsado por Estados Unidos para América Latina, donde parte de esos fondos fueron dirigidos al desarrollo educativo, la construcción de escuelas, capacitación de docentes y la expansión de la educación rural. Asimismo, continúa nuestra compañera. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Leidis Ayala y para continuar con esta línea de tiempo vamos a seguir con la década de los 70, donde el informe Warner de 1978 en el Reino Unido. En este informe se introdujo el concepto de necesidades educativas especiales, marcando un cambio radical en forma de concebir la atención educativa. Este enfoque reconocía que todos los estudiantes podían requerir apoyos en distintos momentos y no solo aquellos con discapacidades visibles. Así se promovió una visión más inclusiva, centrada
en las barreras al aprendizaje más que en las limitaciones individuales. Esto tuvo un gran impacto en las políticas educativas a nivel mundial, sirviendo de base para reformas que buscaron integrar a los estudiantes con diversas necesidades dentro del sistema escolar común. En la década de los 80, la Convención contra la Discriminación en la Educación de 1981 en la ONU, la adopción de esta convención representó un avance crucial en el conocimiento del derecho universal a la educación, sin discriminación. Estableció un marco normativo internacional para luchar contra la exclusión basada en la discapacidad, género, etnias u otras condiciones, sentando las bases para políticas educativas más justas e inclusivas. En el inicio de la reforma educativa y promoción de la educación especial, en esta década muchos países empezaron a implementar informes y reformas que incorporaban la educación especial dentro del sistema general. Esto significó un paso hacia la inclusión, dejando atrás modelos segregados, y la educación comenzó a verse como un derecho para todos y no solo para quienes se adaptaban al sistema tradicional. Seguimos con nuestra compañera. Muy buen día, mi nombre es Yerlis Martínez. Hoy les vengo a hablar sobre la década de 1990. Para esta fecha se creó la Declaración de Salamanca en 1994, donde este documento establece principios esenciales para garantizar que la educación sea accesible para todos. Algunos de los fundamentos que se dio en esta Declaración de Salamanca fue la inclusión, la diversidad, la participación y el proceso de aprendizaje para todos y todas. Otro hito que marcó esta década de 1990 fue la Constitución de 1991, donde se consagra el derecho a la educación y fija normas para asegurar el acceso equitativo. Entre estos artículos más relevantes se destaca el derecho a la educación, donde se reconoce el derecho a la educación como un derecho esencial para todos los ciudadanos. La accesibilidad, donde se garantiza que nadie sea excluido del sistema educativo, promoviendo igualdad de oportunidades. Es así entonces donde, gracias a la Declaración de Salamanca y la Constitución de 1991, la educación inclusiva ha avanzado en Colombia. Sus contribuciones incluyen entonces mayor integración, un acceso equitativo y la promoción de la diversidad. Para el año 2000 se producen dos hitos también muy importantes. Uno de ellos es los Objetivos del Desarrollo del Milenio para el año 2000, donde se incluye la educación universal, donde se da paso a la equidad. Y otro aspecto importante, paralelo, en la educación de Colombia, para la Ley 115 de 1994 y el Decreto 366 de 2009, se fortalece la inclusión educativa. Seguimos con nuestra compañera. Buenos días, mi nombre es Gina Pérez. Continuamos con la década del 2010, donde la Agenda del 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible refuerzan la importancia de la educación inclusiva, especialmente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se centran en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Estos objetivos de desarrollo sostenible incluyen también metas como eliminar la disparidad de género en la educación y asegurar el acceso a la educación para todos los grupos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí vamos a incluir lo que son mujeres y niñas, incluyendo a personas con discapacidad, indígenas y en situación de vulnerabilidad. También vemos que en esta década se asegura la terminación de la educación primaria y la secundaria. Se elimina
las disparidades de género, se garantiza el acceso a la educación para todos, se promueve la alfabetización y la formación, se asegura el acceso a una educación superior de calidad, se promueve la educación para el desarrollo sostenible y se diseñan e implementan políticas inclusivas, donde se reconoce la diversidad educativa, se adaptan los sistemas educativos y se forman a los docentes en educación inclusiva, lo que antes no se veía. También promover la participación de la comunidad y resaltamos aquí que la Agenda del 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son herramientas claves para impulsar la educación inclusiva y asegurar que todos tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad, que sea equitativa y que les permita desarrollar su potencial al máximo. También tenemos la década del 2020 y lo de la actualidad, donde la UNESCO lanza programas como Educación para el Desarrollo Sostenible y promueve programas como la educación para abordar desafíos globales, mientras que Colombia fortalece la inclusión educativa a través de políticas de equidad y programas específicos. La UNESCO y la Educación para el Desarrollo Sostenible promueven también la conciencia de los desafíos globales y capacitan en tomar decisiones informadas para un mejor futuro. Entonces, esto es lo que se ha implementado desde esta década, las diversas políticas y programas para fortalecer la educación inclusiva, incluyendo la formación de docentes, la adaptación de planes de estudio y la promoción de la participación de los estudiantes con discapacidad, lo cual es muy importante para poder llevar a cabo esta educación inclusiva y sostenerla. Muchas gracias.